Buen día, mi nombre es Rafael Lara Martínez y esta ponencia es para el Foro Virtual de Investigación Multidisciplinaria FIMT 2020 que organiza el Instituto Tecnológico de Tehuacán. El tema correspondiente de mi ponencia es sobre el artículo de investigación que se titula Biopiratería en la Reserva Biológica de Cuicatlán, Tehuacán, de la especie Beucarnea recurvata. Al respecto, iniciaremos refiriendo que la biopiratería es un fenómeno social definido como la actividad en el que un producto o conocimiento indígena es patentado o registrado por otra persona o por un gobierno, como si así le hubiese descubierto por éste sin darle el crédito y beneficio correspondiente a aquel. Atenta como tal contra un nicho étnico endémico. El problema de la piratería radica principalmente en que los pueblos nativos que originariamente encontraron y desarrollaron alguna especie vegetal, animal o determinado conocimiento endémico, al poseer diversas vulnerabilidades, no reciben ninguna clase de aprovechamiento de los oportunistas que son superiores en fuerzas económicas o políticas. Por lo regular son las empresas que buscan legalizar la existencia de ciertas especies porque tienen determinadas propiedades o elementos. El fenómeno de la biopiratería tiene diversas manifestaciones, algunas se encuadran en figuras delictivas, por ejemplo cuando afectan flora o fauna, máxime si están en peligro de extinción, pero no se manifiesta como delito cuando recaen conocimientos, patentes o patrimonios culturales. Este fenómeno se halla en una nueva rama del derecho que surge de una subespecialidad del derecho ecológico, con una hibridación con el derecho internacional que se denomina derecho génico. La biopiratería se le considera una forma moderna de piratería. Para comprenderlo mejor debemos tomar la referencia internacional que proporciona la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que también se le conoce a este documento como la CONVEMAR o la Constitución de los Océanos. Este documento define a la piratería como la depredación a navíos. De esta denominación prevéase que la depredación es la premisa determinada como medio comisivo delictivo, entendido jurídicamente el depredar como una forma de expolio, de saqueo, que usualmente va acompañada del uso de violencia física, aunque con la rapiña hay consideraciones similares. Si bien la dimensión de enfoque recae y se explaya sobre navíos, aquí es donde se transmuta y evoluciona la figura penal de la piratería a la biopiratería, ya que esta recae sobre un bien colectivo y ancestral, y la piratería clásica en uno privado y actual. Dicho bien afectado en la biopiratería resulta tanto en especies de flora y fauna endémicas como a su vez se decía en técnicas y conocimiento nativo de ciertas zonas. Evidentemente la depredación como premisa moderniza su conceptualización, ya que dicho saqueo se produce extrayendo el bien colectivo, apoderándose de él, lo presenta y legitima como propio por el biopirata ante algún organismo de patentes. La depredación como premisa principal de la piratería clásica, pues es la acción que se basa en el saqueo de forma desmedida. Se entiende como el uso innecesario de los medios agresivos al momento de realizar la captura que se realiza. Ahora bien, la premisa de la depredación en cita es visible ante la fuerza de una transnacional, por ejemplo, contra pueblos indígenas u originarios, pues aquellos de forma desmedida y abusiva desposen de la titularidad legítima de aquellos productos de quienes así le descubren realmente. Es indispensable distinguirlo del contrabando, porque primeramente pues el contrabando es un delito fiscal, lo que discurre que el bien jurídico tutelado es diverso al de la biopiratería, pues el contrabando afecta el sistema tributario y su erario como un lucro cesante. Y respecto al traslado de mercancía, esta debe hacerse evadiendo el arancel impuesto. Tienen características convergentes, básicamente que la biopiratería, que es de forma casuística alternativa, se puede dar con transnacionalidad, al igual que el contrabando. No resultaría válido mencionar que mediante la propiedad industrial e intelectual se legitima el bien colectivo, que es saqueado, pues recuerde que durante centurias han existido los corsarios, que al caso pues eran piratas con una patente de una nación para realizar su pillaje y ilícitamente apropiarse del botín. El hecho en esencia no cambia y solo es una visualización legal y subjetiva, ya que pueden pactarse contratos leoninos para que ocasionalmente puedan recibir alguna prestación los pueblos indígenas, que son titulares
aunque no siempre como distribuidores, sino como mano de obra como tal. Por ello, bueno, se han hecho esfuerzos con documentos internacionales para prevenir el fenómeno de la biopiratería, como resulta primeramente la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992, la cual destaca la importancia de la diversidad biológica y que su interés de preservación es de toda la humanidad. También reconoce de la misma manera los derechos de explotación que tienen los estados sobre sus propios recursos naturales bajo las leyes ambientales que estimen pertinente, siendo este documento un antecedente primigenio y no muy bien detallado de lo que resulta una prevención al fenómeno de la biopiratería. También evidencia la reducción de la biodiversidad por causa humana y propone la intervención de los estados y de las empresas para su conservación. Eso de igual forma podría interpretarse como una forma de regulación de la interacción empresarial para no llegar a formas de depredación, pero no alcanza a delimitar la intervención ex situ como para declararla nociva ni en su defecto sancionable. Quizás peor aún puede este documento hacer asequible el acceso a los recursos biológicos porque alude a la conveniencia de compartir equitativamente los conocimientos tradicionales de los recursos biológicos endémicos, pero sin mencionar la atribución que debiesen recibir en todo caso las poblaciones originarias propietarias de dichos recursos o conocimientos. También hace mención a la brecha que existe entre países desarrollados que tienen los recursos económicos y tecnológicos en proporción con aquellos en desarrollo que son propietarios de los recursos biológicos y establece que ambos deben acordar condiciones mutuas para beneficio equitativo, siendo así una disposición que busca evitar la biopiratería como tal. Considérese que, bueno, el documento de mayor relevancia en esta temática pues es el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Este documento resalta la pertenencia de las poblaciones indígenas sobre los recursos genéticos de la biodiversidad de su comunidad y el beneficio del uso de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales, enalteciendo el mutuo acuerdo debidamente consensuado y comunicado, haciendo hincapié en que debe mediar contrato para todos los efectos, lo que implica una clara referencia a la prevención de la biopiratería en todas sus dimensiones. Ahora, de los casos contemporáneos de biopiratería vegetal a nivel mundial, mencionaré, por ejemplo, uno muy grave, suscitado en Paraguay, donde empresas extranjeras patentaron el edulcorante de la planta stevia rubadiana. Esta planta originalmente pertenece a la etnia guaraní Paita Vitera, quienes le llaman KAG. La etnia Paita Vira vive en profunda armonía religiosa con la tierra y sus frutos. Este contexto pues, es necesario preludiarse porque agrava aún más lo acontecido por las referidas empresas, ya que la transgresión no se limita al aspecto económico, sino que atraviesa una catadura espiritual. También podemos citar el caso de la especie vegetal Chenopodium quinoa, originaria de la región andina, la cual por su contenido proteico tiene una alta demanda en todo el mundo. El problema en mención se dio en 1994 cuando dos estadounidenses presentaron la patente de la especie de quinoa para poder crear nuevos híbridos. Sin embargo, en este caso, bueno, hubo una victoria para los propietarios originarios porque se logró una cancelación de las patentes en razón de diversas acciones que realizaron las etnias andinas. Otro caso lo vemos en el otro extremo del hemisferio, en el Tíbet, donde se han explotado el uso de una especie conocida como Yarsagumba, el cual es un hongo parásito extremadamente raro que solamente está presente en la región alpina del Himalaya, a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que hace difícil y peligroso su cosechar. Y bueno, pues su valor radica en sus potentes propiedades vascularizantes. Como tal, su obtención endémica se paga promedio a $4 por gramo, cuando su venta comercial final puede llegar a los $10,000. También en el país africano de Madagascar se dio el caso con la arungana, la cual tiene varios usos medicinales, entre ellos se incluye la utilización de una forma de cura para la lepra y la ictericia. Y bueno, pues una empresa francesa patentó el ingrediente activo de la especie en referencia y lo vende en $7,000 por kilo, cuando bueno, a los granjeros africanos se les paga $2 por kilo de hoja seca. También en la India, por ejemplo, existe una hierba con propiedades curativas conocida como cúrcuma longa, utilizada desde hace muchísimo tiempo por la rama de la medicina tradicional denominada Ayurveda. Y lamentablemente en 1995 dos estadounidenses obtuvieron la patente respectiva sobre el uso de la cúrcuma,
Y ante esta situación, el gobierno de la India entabló un combate legal para retraer las pretensiones de los que así patentaron. Debe decirse que en esta situación pues, no se afectó a una etnia concreta, pero sí a toda una nación por ser parte de su patrimonio cultural. Ahora bien, hablando de la biopiratería en nuestro país, debe entenderse que nominalmente no está tipificada como delito en México, pero de la extrapolación de sus premisas de algunos delitos contra el equilibrio ecológico hacen que resulte ser un delito dependiendo de las circunstancias. El sentido de la biopiratería abarca el saqueo de especies, sean flora o fauna, pero de igual forma comprende el apoderamiento de conocimiento étnico como técnicas ancestrales de curación, elaboración de productos e incluso danzas. Analizando el tipo penal descrito en el Código Penal Federal de México, de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en el artículo 420, a la letra dicen, ¿no?, que se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días de multa a quien ilícitamente, en la fracción cuarta señala, realice cualquier actividad con fines de tráfico o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos de una especie de flora considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte. Del desglose de las premisas en su análisis podemos decir que se trata de un delito de acción, pues de manera amplia indica que la comisión por la actividad bajo la intención de traficar es la enajenación ilícita por cualquier medio. Es decir, que el punto medular de este tipo penal es traficar y entiende por ello que en esencia es quien detente por cualquier medio un producto, que en este caso flora, el cual es el objeto material del delito, incluidos sus subproductos como resulta ser la semilla, corteza, hojas o espinas, etc., ¿no? La última premisa deriva en que se encuentra amenazada o en peligro de extinción, la cual, bueno, esta clasificatoria la debe enmarcar una norma oficial mexicana o en su defecto por un tratado. La extinción, debe decirse, es el destino final de todas las formas de vida, pero la extinción debe ser y resultar porque la naturaleza debe ser quien seleccione a la especie para ese destino. La depredación a una forma de vida por ambición humana obliga precisamente a que sea protegida por el humano para impedir su desaparición. Ahora bien, el medio comisivo del delito de estudio lo es la bioprospección, la cual, a decir de Daniel Bonilla Maldonado, consiste en la búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial, que forman parte de la biodiversidad, siendo aquella el medio empleado ilícitamente con que recurre el biopirata, pretextando ser bioexplorador, siendo entonces un mero tecnicismo para patentar las variedades vegetales. Hay que recalcar que los medios comisivos por sí mismos no son delictivos. Es el uso de estos y su enfoque lo que hacen que sean considerados en algunas ocasiones como antijurídicos. Contextualizando lo anterior, debe decirse que la planta Beucarnea recurvata, también conocida como pata de elefante, se encontraba en el estatus de especie amenazada según lo dispuesto por la norma oficial mexicana NOM 059 SOL de 1994, la cual determina, entre otras cosas, cómo se deben de proteger las referidas especies en ellas contenidas, y por disposición posterior de la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010, se elevó a la categoría de peligro de extinción a la citada especie vegetal. Por si lo anterior no fuera lo menos, la Beucarnea recurvata es endémica de la Reserva de la Biosfera Cuicatlán-Tehuacán, que por decreto presidencial está declarada como área natural protegida, según lo expuesto en el Diario Oficial de la Federación del 18 de septiembre de 1998. ¿Esto qué implica? Que no puede extraerse lícitamente ningún espécimen de la Beucarnea. Ahora, en líneas anteriores se decía que esta actividad está tipificada en el Código Penal Federal de México en la fracción cuarta del artículo 420, que se relaciona con el artículo 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
que sanciona de 1 a 9 años de prisión a quien, entre otras actividades, se extraiga algún ejemplar de una especie de flora en peligro de extinción, con la agravante de incrementar la sanción hasta 3 años más si se realiza dicha extracción de un área natural protegida o cuando se realicen con fines comerciales. Por ende, la comercialización que realizan las empresas de algunos consorcios, así como ventas en línea en otros países, pues han incurrido en la depredación de esta especie vegetal, y el publicitar la adquisición de la beucarnea muestran datos de prueba de lo que en cita se tipifica. Y bajo la tipología aludida se encuadra entonces como delito el ofrecimiento de enajenación de la pata de elefante en los comercios que se han referido. Recayendo así en la figura de la bioperetría, pues además de dicho saqueo, no se entregaron los beneficios económicos recibidos ni se estableció contractualmente de forma alguna, en este caso con México. De todo ello, bueno, pues podemos concluir entonces que la biopiratería es un fenómeno de saqueo mediante la depredación que se ha suscitado en la época contemporánea, especialmente sobre especies vegetales para buscar un aprovechamiento en ocasiones ilícito y en otras maliciosamente legitimado, sobre quienes originariamente poseen el derecho de explotación. Resulta en este contexto que los pueblos indígenas son víctimas con un alto grado de vulnerabilidad ante la biopiratería, ya que carecen de los medios legales para combatir las marcas y patentes, y muchas veces no pueden evitar el saqueo. Los casos de biopiratería no son escasos y cada vez toman mayor incidencia a nivel mundial, y se agrava lo anterior sobre especies que están amenazadas o peor aún en peligro de extinción. En México, todas las formas de biopiratería están tipificadas como tal, aun cuando tienen un marco jurídico amplio al resultar la demarcación que hace el Código Penal Federal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, así como las respectivas normas oficiales mexicanas. Y al caso de la beucarnea recurvata, su enajenación y extracción son delitos del orden penal, pues precisamente la norma oficial, la NOM 059, prevé que la persecución de esta conducta le cataloga como tal, pues se entiende que atenta contra intereses de la nación por ser patrimonio de México y de forma exclusiva. Tiene que desdeñarse cualquier noción de asumir que al no haber una etnia específica afectada no puede haber biopiratería, ya que la nación o país en el que se atente contra su biomasa, además del daño ambiental, se perturba su patrimonio cultural y bueno, pues hasta aquí llega mi colaboración y mi ponencia. Agradezco al Instituto Tecnológico de Tehuacán la aceptación de mi postulación, esperando que, además de que haya sido de su agrado, pues sirva como una denuncia de un caso más de biopiratería en México y que también sirva como modelo y propuesta para la implementación de una figura legal nueva. Gracias.